Primero, los felicito por el valor que han tenido de quedarse hasta tan tarde. Y en segundo lugar, creo que mi ponencia ha cambiado radicalmente después de todo lo que he escuchado. Así que si lo que ven allá no es lo mismo que sale de acá, es porque las cosas van bien. Definitivamente la discusión, esa es la gracia, imagino, de la academia, tiene esta parte perversa de que uno va acumulando necesariamente lo que va sucediendo. Mi ponencia trata radicalmente del metadebate. De todas formas, creo que ya, aun cuando sea falacioso decirlo, se da por sentado que es una metodología que sirve, que tiene ciertos alcances positivos, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, lo que me convoca a mí es hacer una revisión acerca de lo cuán positivo puede ser. Para comenzar, quisiera que vieran ahí los contenidos. ¿Cierto? Parece que está demasiado... Es súper contradictorio con la ponencia porque precisamente me critico la hiperformalidad, pero bueno, ahí está la introducción, desarrollo, formato, etc. Y vamos a comenzar muy brevemente con el caso chileno que ha estado en boga acá y me parece que requiere unas ciertas precisiones. Desde 1994 que en Chile se hace debate, por lo tanto podríamos pensar de que el debate hoy por hoy está en caída. Por lo menos en nuestro país, el debate desde el año 2000, o los contenidos de argumentación desde el año 2000 ya son parte del currículum secundario, lo que significa que los chicos que llegan a participar en los grandes torneos de debate traen una preparación ya secundaria y eso ya les debe hacer una diferencia sustancial con lo que sucede en el resto del continente. Esto no es mejor ni peor. Después se van a dar cuenta que muchos de estos vicios terminan por minar la capacidad del debate. Entonces, solamente dejar esa reflexión. El debate tiene un pic, ¿cierto? Y en Chile ya se alcanzó. Y por eso la visión que les vengo a traer es radicalmente opuesta a lo que se ha dicho acá. Me da la impresión, y quiero que ojalá lo compartan conmigo, que el debate lo que enseña en una primera etapa son metodologías, ¿cierto?, de aprendizaje, de actos de habla, podríamos decirlo, de capacidad de comunicación verbal y no verbal. Pero hay un problema radical. El formato en un debate genera exclusión. Y el propósito, ¿cierto? Cuando hablamos de argumentación hablamos de propósito. ¿Cuál es mi propósito al argumentar? Y aquí viene la gran provocación. Me parece que cuando el propósito acaba en ganar una competencia, hemos equivocado completamente el motivo de la argumentación y del debate per se. Los formatos generan una noción de subordinación y esta implica que la palabra queda atrapada. Cuando hablan, por ejemplo, de generar, como lo dijo Javier, otro set de normas de carácter moral, ético, etc., lo que estamos haciendo es acotando la capacidad de la palabra. Y aquí hago la gran diferencia. El debate competitivo debiese terminar en entregar competencias para el desarrollo profesional de carácter oratorio, verbal, etc. Pero el debate, en esencia, no se da en la academia. Y ahí hay un problema fundamental. El debate, en esencia, es del ágora, es de la calle. Nosotros lo hiperformalizamos. Nosotros lo tomamos como un producto que además sirve para dar un servicio. Nosotros lo tomamos para poder enseñarlo. El problema es que olvidamos devolverlo al aula. Y ahí yo diría que está la discusión radical respecto del debate, podríamos decir, público. Inmediatamente zafo del debate competitivo porque cuando me enfrento a un formato, me enfrento a una especie de cartografía previamente acordada, lo que significa que la palabra ya está siendo censurada de antemano. Cuando el debate es una metodología inicial, que así es como yo lo propongo, en ese momento podríamos pensar de que los alcances meramente van a tener que ver con las capacidades y actitudes que podemos lograr en los alumnos o en las personas que son sometidas a esta dinámica. Sin embargo, esa etapa, y así como lo explicito más profundamente en mi ponencia, debiese tener un tope, un término.
y ya cuando la persona está empoderada y conoce la herramienta retórica, ya es momento de volver a la etimología del debate y empezar a resolver cosas. Es interesante porque las discusiones más radicales cuando termina un torneo de debate es si el fallo fue justo del juez, si las mociones fueron acotadas o fueron pertinentes y eventualmente si algún equipo fue perjudicado en los fallos. Si es el resultado del debate, me parece que no se aleja del póker, ni de la pelea de gallos, ni de un picado de fútbol. Está en el mismo nivel. Y eso olvida la capacidad resolutiva del debate. O sea, ¿para qué debatemos? Si vamos a hacer un juego, hay múltiples juegos también de rol que pueden permitir potenciar estas habilidades comunicativas. Y quiero leerle un cuento que cuando lo leí yo dije, bueno, esto es lo que quiero decir. No está ahí, pero ahí hay una iconografía que les puede decir algo. Es un microcuento de Anthony de Melo, un sacerdote jesuita que fue un poco, podríamos decir, criticado por la matriz por el hecho de que sus cuentos, propiamente tal, ponían en inflexión estos rangos rígidos de la fe. Se los leo y se van a dar cuenta, espero, hacia dónde camino. Cuando cada tarde se sentaba el gurú para las prácticas del culto, siempre andaba por allí el gato del ashram, el templo, distrayendo a los fieles, de manera que el gurú ordenó que ataran al gato durante el culto de la tarde. Mucho después de haber muerto el gurú, seguían atando al gato durante el referido culto. Y cuando el gato murió, llevaron otro gato al templo para poder atarlo durante el culto vespertino. Siglos más tarde, los discípulos del gurú, siglos más tarde, escribieron doctos tratados acerca del importante papel que desempeña el gato en la realización del culto como es debido. Y el sentido es que no será que este debate hiperformalizado y con una serie de censuras previas, no será el gato del gurú. Y hemos olvidado cuál es el ejercicio principal del debate y seguimos amarrando el gato porque así dice que debe ser y olvidamos que el gato simplemente se paseaba porque le gustaba pasearse por el templo. Hay una paradoja particular que tiene que ver con que los debates tratan de resolver controversias públicas, sin embargo lo público no se entera. Yo no quiero ser tan pesimista, pero quiero ser lo suficientemente realista. Un torneo de debate termina y nadie en esa ciudad se entera qué pasó allí, solo por un torneo de debate. A veces se discuten cosas radicales que tienen que ver con la esencia misma del lugar donde se desarrollan los torneos de debate. ¿Y qué queda? Nada. Quedan solo aplausos. Entonces, podríamos separar entre el debate metodológico como una forma de enseñanza y además deberíamos proponer, y esa es la propuesta de la ponencia finalmente, el debate inclusivo. El otro debate no es malo, pero el otro debate debiera terminar muy rápido. Cuando yo adquiero esas competencias, ya necesito devolverle a la sociedad todo lo que la sociedad ha dado para mí. O sea, nosotros somos privilegiados los que hemos podido estudiar. ¿Por qué? Porque de alguna forma la sociedad se conforma a un cuerpo que permite que yo estudie. Entonces, si yo adquiero ciertas técnicas y no las devuelvo, se ve mal, parece una mala práctica. Una de las formas fundamentales es primero terminar con la hiperritualización y dejar un debate en la manera más simple posible. Tan simple que, como lo explicito también en la ponencia, que pudiese solamente basarse en la estructura básica del discurso, ¿cierto? Un buen exordio, una buena argumentación, una narración, una argumentación y una conclusión. Todo lo demás, bueno, salvando también los tiempos, porque todos tienen que hablar, todo lo demás queda sujeto a la disciplina de cada orador. Y es ahí donde empieza y ahí donde acaba. Nosotros no debemos exigirle que un orador deje de hacer algo o haga otra cosa, porque definitivamente la palabra sigue siendo coartada. Ya se van a dar cuenta, además, en esta visión, que lo otro, no sé si pensamos en un debate latinoamericano. Me parece absurdo también cambiar un formato por otro. Lo que hay que hacer es adelgazar las líneas de censura del formato que existe. Hay unos vicios de edad que son muy cómicos, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes se han fijado, sobre todo cuando son equipos anglosajones que gritan "here", escucha.
Gritar escucha me da la impresión para nosotros, y por eso pienso en el formato latinoamericano, es como una dominen. O sea, si yo digo a alguien escucha, le estoy diciendo, no me escuchas. O sea, escúchame. Es como lógico, pero así de absurdo es que en esos debates, mientras alguien habla, alguien diga here, o alguien diga squirrel, ardilla, cuando la ardilla ni siquiera es representativa de los americanos, o por lo menos de los sudamericanos. No tenemos idea de que una ardilla. Podríamos decir rata si la actitud del otro es una actitud de roedor, o podríamos decir pez si el otro se intenta escabullir. Me parece absurdo, me parece forzoso, me parece nuevamente que estamos amarrando el gato del gurú. Estamos amarrando y copiando algo que no nos sirve. Los puntos de información, ¿se han dado cuenta? ¿Eso es así? Pero si no tenemos peluca, no somos lore. El lore se agarra la peluca porque si toma el punto de información, con el hombro levanta la peluca y la bota. Ese es el objetivo de ese gesto. Es totalmente vacío en nuestra sociedad. Totalmente vacío. Es gracioso eso, sí. Eso es lo interesante. Pero deberíamos avanzar. Otro vicio que también hemos heredado y que acá también se ha dado en parte de la discusión es el miedo que se tiene a cuando el debate pierde el norte. ¿Se han dado cuenta que cuando una bancada define de una forma y la otra dice que esa definición no le corresponde y ese debate deambula en lo pertinente de la definición, es simple que el jurado siempre dice este debate se perdió o quema el debate? Y a mí me parece que cuando la definición se pierde, son quienes formulan la resolución de debate los idiotas. Son ellos quienes formulan tan mal una resolución de debate que las bancadas se ven obligadas a resolverlas antes. A veces la definición es específica, pero a veces la definición termina cerrando un debate. Por ejemplo, he visto debates como si se debe entregar, el Estado debe entregar la píldora al día después a las menores de edad, y el debate termina en un derrotero de si la píldora al día después es abortiva o no. Y el jurado dice, wow, nadie habló del papel del Estado, qué mal debate. Y me parece que no es mal debate definir y discutir acerca de lo abortivo. Y me parece entonces que esa discusión es otra. No hay que tener miedo, me parece. El debate fluye. Se tiene miedo cuando se hipernormaliza. Entonces, bueno, en un debate que se enrolla en la definición es un mal debate. Me parece, en mi opinión, que no. Que un debate que se enrolla en la definición deja en evidencia que esa resolución está mal formulada. O está formulada con trampa. También puede ser. Ahora, si el debate nosotros queremos llevarlo a lo social, empezar